Bueno, ¿cómo andan ustedes? Los que no hablaron. María, Nadia, Jorge. Bueno, vos también creo que te sacaste 4. Bueno, tratá de repasar en base a las preguntas que dimos. Como le decía recién a María Fernanda, las preguntas normalmente no salen de eso, no hay mucho más para abarcar que eso, ¿sí? Tratá de, en este que tenés un fin de semana, de hacerte un resumencito de cada pregunta, ¿sí? Ten en cuenta que va a ser oral, o sea que vas a tener la posibilidad de que uno te oriente un poco. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar porque ya son y 10, no creo que haya más. Bueno, acá tenemos de vuelta, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, acá tenemos de vuelta el listado de preguntas ese que hicimos el repaso de la clase anterior. Hoy vamos a repasar este y el miércoles que viene vamos, no, perdón, el viernes vamos a repasar la segunda parte. Así que no va a ser muy largo. Vamos a arrancar de vuelta. La fuente del derecho vamos a ver la fuente del derecho en las 4 etapas, ¿sí? De la parte histórica. Tanto en la monarquía como en la república, el principado y el dominado. Traten de hacerlo, recuerden que va a ser oral, o sea que traten de ponerse y leerlo. Si pueden practicarlo con alguien, mejor. ¿Sí? Váyanle respondiendo a alguien, siéntense adelante de otro para sacarse el miedo. En su casa, si tienen a su pareja, a su esposo, a su mamá, a su hermano, a cualquiera, que se ponga en posición de como si fuera el docente y ustedes le hablan, ¿sí? De cada pregunta. Entonces ahí se van a sacar el miedo a hablar adelante de otro, ¿sí? Porque ese es un tema que es muy difícil de manejar para muchos. El miedo escénico. Lo primero que tienen que hacer es romper el miedo escénico. Si ustedes se acostumbran a hablar fluidamente adelante de otro, ya tienen la mitad de un parcial hecho. Porque a veces no es solamente el conocimiento, sino la forma de manifestarlo. ¿Sí? A veces no tanto conocimiento, pero una buena presentación zafa. ¿Mm? Bueno, ante todo, cuando hablamos de fuentes del derecho, tenemos que decir son todos aquellos hechos generadores de derecho, todas aquellas cosas que van generando un derecho a lo largo del tiempo. Para un mejor estudio lo dividimos de acuerdo a las etapas políticas de Roma. Por eso hablamos de la monarquía, hablamos de la república, del principado y del dominado. En la monarquía tienen que resaltar, si ustedes van siguiendo el programa, van a ver que a partir de la unidad número 3, ¿sí? En el punto 2 le va a hablar de las fuentes del derecho en el periodo real. Y habla de las mores maiorum, o costumbres de los antepasados, las llamadas leyes regias y el ius papirianum, o recopilación hecho por Sexto Papirio. ¿Sí? También ahí tienen otra que le agrega Di Pietro, que es la doctrina pontificia, que es la interpretación de las mores maiorum por manos o a manos del colegio pontificio como auxiliar del rey en materia de justicia. ¿Sí? Con eso tendrían explicado todo lo que son las fuentes del derecho en la monarquía. La segunda pregunta corresponde a la unidad de persona y habla de las manumisiones. Y manumitir es otorgarle la libertad a un esclavo. Esa manumisión puede provenir por mandato de la ley o por voluntad del amo.
Normalmente las que más usamos son por por voluntad del amo, y las vamos a dividir en solemnes o no solemnes de acuerdo a cómo sean conferidas o concedidas. Como solemnes tenemos la vindicta, que es una ceremonia en la cual ante testigos el patrón le otorga la libertad al esclavo y le otorga una espadita de madera como símbolo de su libertad. La segunda forma, no importa el orden, ¿no? Pero yo le digo, la segunda forma que tendríamos sería la manumisión por el censo, ya que en el censo solo podían inscribirse los hombres libres, o sea que la autorización para inscribirse en el censo de un esclavo implicaba la concesión de la libertad y lo convertía en un liberto ciudadano romano, que iba a pasar a tener desde ese momento las obligaciones de pagar tributos a Roma y colaborar en la milicia, o sea, incorporarse al ejército. En tercer lugar, tenemos la más común de todas las manumisiones en la época romana, que es la manumisión por testamento. Lo vamos a volver a ver en la segunda parte cuando hablamos de testamentos, y es una de las cláusulas que pueden ser contenidas en un testamento, ¿sí? Además de las manumisiones podía haber legados, ¿sí? Institución de tutela y todas esas cosas. Y por último, ya entrada en la época del cristianismo, pasa o viene a aparecer la manumisión per sacrosanta ecclesiam o manumisión ante la iglesia, ¿sí? Esas 4 tipos de manumisiones solemnes le van a otorgar al liberto la condición de liberto ciudadano romano. Por otra parte, si la manumisión no fuera solemne, puede ser otorgada a través de 3 tipos. Puede ser otorgada concediéndole la autorización para sentarse en la mesa al esclavo. Aguárdenme porque hay alguien golpeando. Hola Susana, buen día, ¿cómo estás? Hola, no te escucho. Tenés muteado el micrófono. Ahí está, sí, me aparece, me inicia como muteado. Nada, estaba preguntándoles en el grupo a ver cómo estaban de cantidad. No, somos los poquitos, chicos. 4. ¿Vos cuántos tenés? No, tenemos uno solo nosotros. Ah, Sandra bueno. son poquitos también. Bueno, poquito. Sí, acá tenés 5, son 5. Bueno, Son 5 eso, conmigo, somos 4, son 4 chicos y sí, yo. son 11:15, así que me marca 7. María, Nadia, María, Jorge, A ver, porque yo, espera, a ver. me marca 7. A ver, espera, ¿por qué 7? Esperá, A Susana, ver, bueno, tengo la presentación, a ver, porque a lo mejor ahí está, son 6. La presentación aparece como 7. aparece como uno más, sí. Sí, sí. Bueno, listo, tranquilo va a ser entonces el miércoles que viene. Sí, Hola sí. chicos, Bueno, Susi, nos vemos nos entonces. vemos. Chau, chau. Chau, Vuelvo a la chau. 1. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, volvemos al punto. Estábamos con las manumisiones, ¿verdad? Le dije que las manumisiones no solemnes podían darse a través de la autorización para sentarse a la mesa del esclavo. Y a pesar de que el esclavo romano en Roma participaba de la vida familiar, vivía en la misma casa que sus amos, ¿sí? Tenía vedado el sentarse en la mesa. Por eso la autorización para hacerlo implicaba la concesión de la libertad porque lo ponía en un pie de igualdad con su amo y lo convertía en el patrono a partir de ese momento. En segundo lugar, podemos encontrar la manumisión entre amigos, que es cuando en presencia de un grupo de amigos que ofician de testigos, el patrono o el amo, mejor dicho, todavía es amo, le concede la libertad al esclavo y estos amigos sirven como testigos de la misma. Y en último lugar, la manumisión per epístola, que es otorgándole una carta en la cual le otorga la libertad al esclavo.
Estas tres tipos de manumisiones lo convierten al esclavo en un liberto latino juniano. Sería una manumisión que lo colocaría en una segunda categoría. Sería como un tipo Kelper, un ciudadano de segunda. No sería ciudadano, ni siquiera sería ciudadano. Sería un habitante del imperio de segundo orden, ¿sí? Porque carecería de los derechos de la ciudadanía, ¿sí? Bueno, la pregunta 3 habla de los elementos naturales del negocio jurídico. El otro día les dio mucho, creo que a vos, María, te dio problema, ¿no? Estos elementos naturales. Sí. ¿Viste? Pero yo te dije cuáles eran, pero no sé si vos después pudiste redondear el concepto. En realidad es muy sencillo. Bueno, en realidad es muy sencillo. Los elementos naturales son aquellos que naturalmente, por eso se llaman naturales, naturalmente se encuentran íncitos en el negocio jurídico. ¿Qué quiere decir? Que las partes no necesitan ponerlos porque ya se consideran que están comprendidos en el negocio jurídico. Lo vemos bien en la compraventa y los elementos naturales son dos: los vicios ocultos o vicios redhibitorios, que son aquellos que la cosa puede presentar, y la garantía de evicción, que es la que debe ofrecer quien transmite la posesión de una cosa para que aquel que la reciba la pueda usar quieta y pacíficamente. ¿Qué quiere decir? Que nadie le venga a reclamar un mejor derecho sobre ella. ¿Sí? Esos dos elementos, como les vuelvo a repetir, no tienen que ser incluidos porque ya están, pero sí pueden ser excluidos voluntariamente por las partes. O sea que las partes pueden renunciar tanto a los vicios ocultos como a la garantía de evicción. Bueno, discúlpenme, pero hoy ando con una alergia terrible. Bueno, la cuarta pregunta habla del dominio, la posesión y tenencia, el concepto y las diferencias. Esa pregunta es muy sencilla porque ustedes van definiendo, y yo se lo puse en ese orden porque es un orden lógico, porque esas tres situaciones, dominio, posesión y tenencia, nos van a marcar la relación que tiene una persona respecto de una cosa. Cuando uno tiene el dominio, tiene sobre la cosa el corpus, el animus y el título, ¿sí? El título de propiedad, diríamos, de la cosa. Cuando uno es poseedor de una cosa, tiene solo el corpus y el animus, que es el animus llamado possidendi, ¿sí? En cambio, cuando uno es el tenedor de la cosa, es un mero detentador de la misma, un simple detentador de la misma, reconociendo su propiedad en su legítimo dueño. Ahí le salen las diferencias, ¿sí? Y si tienen que dar conceptos, ponen que el dominio es el más pleno y absoluto señorío jurídico sobre una cosa corporal. La posesión es el señorío fáctico sobre una cosa con la intención de tenerla para sí, con exclusión de todos. Y la tenencia es la mera detentación de una cosa, reconociendo su propiedad en su legítimo dueño. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, ¿puede repetir dominio, posesión y tenencia del corpus animus? El dominio tiene corpus, animus y título. Ajá. La posesión tiene corpus y animus, y la tenencia tiene solo corpus, porque no se tiene animus de tenerla, ¿sí? Está bien, gracias. Pero acuérdense de las definiciones. Uno es un señorío absoluto, un señorío jurídico, el otro es un señorío fáctico y el otro es una mera detentación, ¿sí? La quinta pregunta habla de las servidumbres, el concepto y la clasificación. La servidumbre es una sujeción jurídica perpetua o de causa perpetua de un fundo en beneficio de otro o en beneficio de una persona. Porque así abarcaríamos, basadas en razón de utilidad, ¿no? Porque así abarcaríamos tanto las servidumbres prediales como las personales.
¿sí? Que esa sería la clasificación. Servidumbres prediales y servidumbres personales. Dentro de las prediales tienen las rústicas y las urbanas, y dentro de las personales tienen el uso, el usufructo, el habitatio y la opera servorum, u obra de los siervos. ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Bueno, cuando llegan a la pregunta 6, tienen la fuente del derecho a la república. Explique. La principal fuente del derecho a la república la van a tener, o mejor dicho, la fuente la van a tener en el programa en el punto 3. Cuando habla de las leyes y los plebiscitos, la ley de las 12 tablas, el edicto del pretor y la respuesta de los prudentes, ¿sí? Ahí tienen sobre todo la ley de las 12 tablas. No es necesario que se acuerden lo que dice cada tabla, ¿sí? Sepan que es una creación que nace a impulsos de la plebe que reclama leyes ciertas, leyes escritas, no las mores, sino leyes que sean conocidas para todos y que no haya que estarlas interpretando constantemente. Entonces se genera una magistratura extraordinaria que son los decemviros, de los cuales hay 2 decemviratos, ¿sí? Que van a elaborar primero las 10 primeras tablas y después las 2 últimas tablas. Esto ocurre apenas comienza a andar la República, ¿sí? Allá por el año 450 a.C., más o menos. Bueno, los edictos del pretor son las formas en que el pretor imparte su ministerio. Y ahí tienen los edictos perpetuos, los edictos traslaticios y los edictos repentinos, ¿sí? Cuando hablan de los plebiscitos son las resoluciones del Concilia Plebis, que solamente son, aguárdenme porque hay alguien queriendo entrar. Ahí está. Estábamos con los Concilia Plebis, que son las resoluciones del comicio de la plebe o Concilia Plebis, que son aplicables solamente a la plebe, pero que a partir de la Lex Hortensia se hacen aplicables y obligatorias para todos, tanto para patricios como para plebeyos, ¿sí? Después tienen la respuesta de los prudentes, ¿sí? Que va a cobrar mucho valor también a partir del imperio con Augusto, eso, ¿sí? Que son lo que se llama la jurisprudencia, que son los prudentes en el derecho. La pregunta 7 habla de los elementos esenciales del negocio jurídico. Ahí tienen que explicarlo brevemente porque en realidad los elementos esenciales son 4 y si explican todos es muy largo. Como va a ser oral no va a ser tanto problema, porque cuando uno vea que ustedes tienen idea, los va a cambiar de tema, le va a decir, está bien, perfecto, ¿sí? Pero ahí tienen manifestación de la voluntad, objeto, causa y forma, ¿sí? La causa, causa fuente o causa fin, la forma, solemnes o no solemnes, el objeto, cosas que estén en el comercio, que no sean ilícitas, que no estén prohibidas, ¿sí? Y la manifestación de la voluntad, ya sea en forma expresa o tácita, el silencio solo tiene valor cuando hay obligación de expresarse, ¿sí? Yo ahí en la voluntad, profe, tengo que dar nacimiento al negocio jurídico. ¿Cómo no te entiendo? En la voluntad puse que da nacimiento al negocio jurídico. ¿Está bien? No, es uno de los elementos porque si vos te vas a decir que da nacimiento, lo que da nacimiento para que el negocio jurídico esté constituido son los 4 elementos, ¿sí? Los 4 que te nombré recién. Vos tenés que decir, es la exteriorización, la manifestación de la voluntad es la exteriorización de una persona para realizar un determinado negocio jurídico. Por eso se llama manifestación de la voluntad, porque exterioriza, saca hacia afuera. Porque si vos decís, ay, yo tengo unas ganas, si lo decís para vos, ¿no? Yo tengo unas ganas bárbaras de comprarme un auto,
Pero si vos no vas a una agencia y no manifestás tu voluntad de comprarlo, es lo mismo que nada. Claro. Entonces, es la exteriorización del sujeto de realizar un determinado negocio jurídico. Siempre hacia afuera. Gracias. Bueno, ahí cuando tienen el objeto, si quieren abundar, si les da, depende si les da el tiempo. Acá en el oral no van a tener tiempo, no es que van a tener minutos para hablar, sino todo lo que se quieran explayar pueden hacerlo. El objeto que sea lícito, posible, determinado o determinable, propio o ajeno, ¿sí? Tienen un montón de cosas. La pregunta 8 habla de los medios de defensa procesal de la posesión. Son los llamados interdictos posesorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no hay un derecho cierto, no hay una titularidad de derecho, sino es una situación de hecho, en lugar de haber derecho, hay hechos. Entonces, la posesión es un entredicho entre alguien que quiere poseer y alguien que le quiere o le puede llegar a discutir la posesión. Por eso son entredichos, interdictos son entredichos, traducido, ¿sí? Son medios que otorga el pretor para mantener o para restituir en la posesión a aquel que fue amenazado o desposeído de la cosa, ¿sí? Y ahí van a tener el utrubi y el utiposidetti para retener la posesión de una cosa y un debí o un debí armata para recuperar la posesión de una cosa. La pregunta 9 habla de las servidumbres personales y el concepto. Concepto y clase explica el usufructo. Bueno, servidumbres personales la pueden definir como la sujeción perpetua por la vida del derecho o de quien tiene el derecho a usar y gozar de una cosa propiedad de otro. ¿Por qué? Porque las servidumbres son hechas generalmente a perpetuidad, que quiere decir por la vida de su beneficiario. Ustedes acá nombran las 4, uso, usufructo, habitatio y opere servorum. Y explican solo el usufructo, que el usufructo es un préstamo, sería como un derecho de consumo, por el cual el usufructuante le entrega al usufructuario una determinada cosa para que éste la use y la goce, ¿sí? Sin alterar su sustancia ni su finalidad. ¿Qué quiere decir? Si yo les doy un monte de manzanas, ustedes pueden usar y gozar de ella. ¿Qué quiere decir? Pueden comerlas, venderlas, hacer dulce, regalarlas, todo. Es ilimitado, ¿sí? Lo que siempre deben tener en cuenta es que deben mantener la sustancia y la finalidad económica. Si yo le doy un monte con 100 árboles de manzana, no me pueden cortar la mitad para hacer cajones. Tienen que dejarme siempre los 100 árboles de manzana, ¿sí? Si les queda alguna duda, me van parando, ¿eh? La pregunta 10 habla de la fuente del derecho en el Principado. Acá lo tienen en el punto 4 y en el punto 5, ¿sí? Que habla de las constituciones imperiales, que van a marcar a partir de Augusto un avance sobre las magistraturas, sobre todo. Las constituciones imperiales se pueden sintetizar en 2 o 3 palabras. Si lo decimos en latín, en 2. Imperator dixit, lo que dice el emperador, ¿sí? Lo que dice el emperador es una constitución imperial. Y ahí van a tener distintos tipos, como los edictos, los decretos, los mandatos, los rescriptos y las epístolas, ¿sí? El edicto perpetuo del Salvio Juliano tiene vinculación con el derecho honorario o derecho pretoriano, y es una recopilación que el emperador Adriano le encarga al jurista Salvio Juliano para que recopile el derecho honorario o derecho pretoriano, que a partir de ese momento va a quedar cristalizado. ¿Qué quiere decir? Se va a estatizar, ¿sí?
y lo va a, digamos, como a mantener estático, no va a avanzar más el derecho pretoriano. A partir de ahí, vamos a decir que los grandes cambios van a venir a través de constituciones imperiales, ¿sí? Más que de edictos pretorianos. Por eso la época del imperio es un avance muy grande sobre lo que es la figura de las magistraturas. La respuesta de los jurisconsultos es cuando Augusto le entrega el ius publica respondendi, ¿sí? Le concede el derecho a responderle al pueblo a los juristas, ¿sí? Ahí van a tener dos escuelas, las escuelas de los proculeyanos y las escuelas de los sabinianos, y van a tener los jurisconsultos clásicos, que van a tener un montón, Gallo, Ulpiano, Modestino, Papiniano, ¿sí? Pero no es de gran importancia. La pregunta 11 habla de la tutela. El concepto y la forma de otorgarse la misma. La tutela creo que la define Di Pietro como fuerza y poder sobre una persona libre que en virtud de su escasa edad o de su menor edad no puede administrar sus bienes ni dirigirse a sí misma. ¿Qué quiere decir? Una persona que ha quedado privada de la patria potestad por muerte de su pater y que no tiene nadie que ejerza sobre él la patria potestad. Por lo tanto, debe ser protegido a través de una tutela, ¿sí? El concepto sería ese, y la forma de otorgarse la misma son a través de la vía testamentaria, que era la más común, dejar previsto en un testamento quién iba a ser el tutor de sus hijos menores en caso de fallecer el pater. La tutela legítima, que es la que es discernida en función de la ley, a falta de testamento, y que va a estar destinada a sus parientes más próximos, y la tutela dativa, que es la que otorga el pretor. La pregunta 12 habla de los elementos accidentales del negocio jurídico. Explique brevemente cada uno. Los elementos accidentales los tienen que definir como aquellos que las partes introducen voluntariamente para modificar, diferir o supeditar los efectos de un acto jurídico. Ahí van a tener la condición, el plazo y el modo o cargo, ¿sí? La condición, que sería supeditar los efectos de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. Ahí van a tener condiciones resolutorias, condiciones suspensivas, condiciones positivas, condiciones negativas, condiciones potestativas, causales o mixtas, ¿sí? Todo lo que puedan explicar de eso resulta importante. Cuanto más expliquen, si ustedes explican la base, van a zafar. Si explican más, mejoran su nota, ¿sí? Plazo es supeditar los efectos de un acto jurídico a un acontecimiento futuro, pero objetivamente cierto. Acá no hay incertidumbre como en la condición. Acá sabemos que la cosa va a ocurrir. Lo que podemos llegar a no saber es cuándo va a ocurrir, porque el plazo puede ser cierto o puede ser incierto, ¿sí? Pero el hecho es objetivamente cierto. Y por último, el modo cargo. El modo cargo es una obligación accesoria a una obligación principal, de la cual depende la efectividad de la misma. Generalmente lo pueden representar como un legado con cargo al heredero, ¿sí? ¿Cuál es el cargo al heredero? Entregarle a una persona denominada legatario o permitirle tomar un determinado bien que puede ser de la sucesión o puede ser del mismo heredero o aún de un tercero, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un cargo? Porque para que el heredero acceda a la herencia tiene que cumplir con el legado, ¿sí? Por eso es un cargo. Si no cumple con el legado, no accede a la obligación principal, no accede al derecho que él tiene de ser heredero. ¿Mm? La pregunta 13 habla de los medios de defensa del dominio. Ahí tienen esencialmente la actio reivindicatio o acción reivindicatoria,
la acción publiciana in rem, que es una ficción jurídica por la cual el pretor le otorga la propiedad bonitaria a quien estaba en tren de usucapir una cosa, le da por purgado el plazo de la usucapión y le otorga la propiedad bonitaria, con lo cual le otorga una acción en lugar de un interdicto. Después tienen acciones negatorias y acciones confesorias. ¿Mm? La pregunta 14 habla de los ius in ager vectigalis, o derechos en la tierra sujeta a tributo, y tienen la enfiteusis y las superficies. Tienen similitud o guardan similitud con los derechos, con las servidumbres personales, porque ambas permiten, tanto la enfiteusis como en la superficie, la utilización de un fondo ajeno en beneficio propio. La diferencia acá que son constituidas a largo plazo y no por la vida de su beneficiario, con lo cual son transmisibles mortis causa, a diferencia de las personales que se extinguen con la muerte de su titular. Y también, a diferencia de las servidumbres personales, tanto la enfiteusis como la superficie, el enfiteuta y el superficiario están autorizados para modificar a voluntad la naturaleza de la cosa que reciben. ¿Qué quiere decir? Si yo recibo en carácter de enfiteusis un bosque, puedo talarlo todo y convertirlo en tierras de cultivo. Y si yo recibo un terreno en concepto de superficie o en carácter de superficie, puedo edificar en él un edificio, que ese es el fin que se persigue, ¿sí? Otra diferencia es que no son gratuitas. Tanto en la enfiteusis como en la superficie existe lo que se llama un canon, que se paga en forma anual, y que si se deja de pagar por 3 años seguidos, causa la extinción del derecho real, ¿sí? La 15 habla de los derechos reales de garantía, la prenda y la hipoteca, y la anticresis. En realidad, el primer antecedente de un derecho real de garantía es la llamada fiducia, que es entregar la propiedad de una cosa a un tercero. Se decía que se entregaba in causa fiducia una cosa en poder del acreedor como garantía de un crédito contraído, o de una deuda contraída, mejor dicho, ¿sí? Eso toma el nombre de pignus o contrato de prenda, y recae tanto sobre muebles como inmuebles, siempre que la cosa vaya a parar a manos del acreedor. Para evitar, el acreedor, tengan en cuenta que el acreedor es un simple tenedor de la cosa, no puede usarla bajo pena de realizar furtum usus, ¿sí? Uso indebido de la cosa. Por lo tanto, la debe mantener hasta tanto le sea saldada la obligación que tiene. Para solucionar este estado de inactividad de una cosa o de ociosidad de una cosa, los romanos van a crear la hipoteca, que es afectar un bien como garantía de un crédito a través de un llamado compromiso de prenda, que le permite quedarse con la cosa o que la cosa quede en manos del deudor, quien debe garantizar la subsistencia de la misma hasta el pago de la obligación garantizada. Los romanos permitieron que la hipoteca o que una misma cosa fuera hipotecada más de una vez, si el valor lo admitía. Por eso nacen los llamados grados hipotecarios. Y se basan en un principio que los romanos llaman prior in tempos potes in iure, primero en el tiempo, más fuerte en el derecho. ¿Qué quiere decir? Que aquel que constituyó una hipoteca en primer lugar tiene derecho a cobrar primero que aquel que la realice en segundo lugar, y aquel que la realizó en segundo lugar va a tener prelación a cobrar a otro que la realizó en tercer lugar, y sucesivamente así,
hasta tanto el valor de la cosa lo admita. La hipoteca recae tanto sobre muebles como sobre inmuebles, siempre que la cosa quede en poder del deudor. Por último, la anticresis va a ser un contrato accesorio a un contrato de prenda, siempre a un contrato de prenda, nunca una hipoteca, porque le va a permitir al acreedor al acreedor prendario utilizar la cosa tenida en prenda, asignándole un valor a ese uso que va a servir para amortizar la deuda. ¿Sí? Con eso evitaban la ociosidad de la cosa y le otorgaban una utilidad a esa cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto ténganlo en cuenta porque en Di Pietro no está y aquellos que no siguen Di Pietro no lo van a encontrar. La pregunta 16 habla de las fuentes del derecho en el dominado. La fuente del derecho en el dominado la van a tener ustedes en el punto 6 de la unidad 3 del programa y habla de las fuentes del derecho en el Bajo Imperio y comienza con la ley de citas. La ley de citas que es dictada por el emperador Valentiniano y que impone la obligación de citar en derecho solamente a 5 autores clásicos: Gallo, Paulo, Modestino, Ulpiano y Papiniano. Esos 5 juristas eran los únicos que se podían citar, como dijéramos hoy, citar doctrina, ¿sí? No jurisprudencia, sino doctrina, como apoyo de nuestro derecho. Aquel que citaba más autores que reforzaban su posición era el que triunfaba. Si había igualdad de posiciones, aquel que hubiera citado a Papiniano, al voto de Papiniano se le daba un valor doble y por lo tanto habría ganado, ¿sí? Van a aparecer en esta época los llamados códigos o principios de codificación del derecho. Entre ellos van a tener el código gregoriano, el hermogeniano y el teodosiano, que son esbozos de código, de codificación, de codificar el derecho, unificar un mismo derecho. Y van a aparecer ya en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente las llamadas leyes romano-bárbaras, ¿sí? Como van a tener el breviario de Alarico, ¿sí? La ley romana Burgundiorum, ¿sí? Que son las más conocidas. Por último, ahí van a tener la recopilación de Justiniano, que ya es fuera de lo que es el Bajo Imperio, porque ya estamos yéndonos a la parte oriental. Ya en Roma, como imperio de Occidente, ha sido disgregado, pero pervive 10 siglos en Oriente, y precisamente en el siglo VI va a ser Justiniano quien va a hacer una gran recopilación, la más grande recopilación del derecho romano, valiéndose de juristas como Triboniano y Teófilo, por ejemplo, que van a elaborar 4 obras: el Digesto, las Pandectas, las Novelas y las Institutas, que van a sentar la base de lo que va a ser el futuro derecho occidental no sajón. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Esta pregunta de Peculios está infiltrada acá, porque en realidad Peculios pertenece a la parte de familia. Son relaciones, no sé si está entre, yo creo que en patrimonio no está, me parece que está en la parte de familia. Déjenme ver, porque a veces a uno se le confunden los tantos, pero déjenme ver una cosa. Pero igualmente la vamos a ver, pero para sacarme la duda.
el lugar correcto sería ese. Sí, está en la parte de familia, o sea que corresponde a la segunda parte. Pero igual, ya que estamos, la vemos. Peculio es, como su nombre le indica, la palabra peculio significa partícula en latín. ¿Por qué? Porque son partículas de bienes que le son entregadas al fili o a un esclavo para que estos los administren. ¿Sí? Es como si fuera para entrenarse en una futura administración de un patrimonio familiar. Y de acuerdo al origen que tengan, va a tener distintos nombres. Si el peculio viene del pater, se va a llamar peculio profecticio. Si el peculio viene de la línea materna, se va a llamar peculio adventicio o bona adventicia. Si el peculio viene de lo que el fili persigue o percibe, mejor dicho, por la función militar, se va a llamar peculio castrense. Y si lo percibe a través del ejercicio de una función pública o de lo que Di Pietro llama larguezas imperiales, que son concesiones del emperador, se va a llamar peculio cuasi castrense. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de peculio que van a tener. La pregunta 18 también es de la segunda parte. Acá se nos mezclaron, porque esto es de negocio jurídico. ¿Sí? Bueno, no importa. Igual eso lo tuvimos en cuenta. Pero lo vamos a ver. Los vicios de la manifestación de la voluntad son aquellos que pueden operar sobre la voluntad de un sujeto, como decíamos antes, y lo pueden inducir a realizar un mal negocio jurídico. Ellos son el error, el dolo y la violencia. Dentro del error podemos contemplar también a la ignorancia. ¿Por qué? Porque el error es el falso conocimiento que una persona tiene, ¿sí?, de una cosa, de otra persona o de un negocio jurídico. Y la ignorancia es el total desconocimiento que una persona tiene respecto de lo mismo, ¿sí? El dolo es la intención, es todo ardid, engaño, que se utiliza para causarle un daño a otra persona. Generalmente puede ser para inducirlo a error, ¿sí? Y si estamos en el negocio jurídico, es para que realice un negocio jurídico que le va a ser perjudicial, ¿sí? El dolo siempre se manifiesta como una intención dañosa, como una intención de causar daño en la otra parte. Y la violencia es toda digamos, acción que puede ser física, verbal o escrita, que tienda a doblegar la voluntad de una persona para realizar un negocio jurídico. O sea, obligarlo, de alguna forma, a realizar un negocio jurídico que le va a ser perjudicial. Esa violencia tiene que ser dirigida contra la persona o contra su entorno íntimo, o sea, contra su familia íntima. Y la amenaza tiene que ser de sufrir un daño real e inminente. Por ejemplo, si yo le digo, si no celebras este negocio jurídico te va a partir un rayo. Eso no es una amenaza, porque en realidad no sabemos, sería muy remoto que un rayo le caiga. Ahora si yo le digo, si no celebras este negocio jurídico te pego un tiro y tengo un revólver en la mano, es una amenaza inminente de sufrir un grave daño, ¿sí? A ellos les había agregado como vicio de la manifestación de la voluntad, no para que entren en el parcial, sino para que ustedes lo tengan para un futuro, la llamada lesión enorme o enormísima del derecho romano, que es cuando una persona, aprovechándose de la inexperiencia, ligereza o estado de necesidad de otro, saca para sí una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación en un negocio jurídico, ¿sí? Eso va a tener después una traducción en el Código Civil, Vélez Arfield lo va a rechazar,
pero después va a ser incorporado a través de la reforma integral del Código en 1968 con el nombre de lesión subjetiva. La pregunta 19 habla de los modos derivados de adquirir el dominio por el ius civile. Los modos de adquirir el dominio por el ius civile, algunos de ellos ustedes los tienen en la parte de procedimiento y son la emancipatio, que esa la vimos montones de veces, ¿sí? La in iure cessio o in iure cessio, cesión en derecho, que la vieron también cuando vieron cesión de derechos hereditarios. La in iure cessio hereditatis es un ejemplo de cesión en derecho. Después tienen la litis a estimatio o estimación de la litis y la adjudicatio. Estas dos últimas tienen que ver con un proceso de administración, con los procesos de administración de justicia, ¿sí? La pregunta 20 habla de las magistraturas, el concepto y caracteres. Explique. Las magistraturas van a ser los órganos destinados a regir los destinos de Roma a partir de la República. ¿Por qué? Porque hasta la República teníamos al rey y a sus auxiliares, o sea, durante la monarquía. A partir de la República desaparece la monarquía y este concepto de cosa de todos nos va a llevar a que va a haber personas designadas, elegidas, para regir los destinos de Roma. Estas personas van a ser las magistraturas o los magistrados. Y precisamente toman su nombre de magíster, que es el maestro, y el maestro es el que enseña. Por eso van a ser los que le van a enseñar el camino de Roma a partir de la República. No van a surgir todas de golpe, sino que van a ir apareciendo paulatinamente, ¿sí? Y entre sus características podemos decir que son electivas porque son elegidas a través de los comicios, que son progresivas porque hay un llamado cursum honorum o carrera de las magistraturas, que salvo las primeras, ¿sí? Porque si no, no se hubieran podido cubrir, por ejemplo, los primeros cónsules. Pero con el tiempo se va a dar la necesidad de que uno vaya agotando los escalones, por eso es una escalera y es una carrera, siempre hacia adelante, avanzando, ¿sí? Por ejemplo, para poder ser cónsul, tiene que haber sido primero pretor, y para ser pretor tiene que haber sido antes edil, ¿sí? Entonces siempre es una carrera hacia adelante. Son gratuitas porque no son remuneradas, son responsables porque deben rendir cuenta de lo que han hecho durante su gestión, son colegiadas porque son concebidas siempre en concepto o en carácter de dos o más miembros, para que haya contrapesos, para que no haya exceso de poder con respecto de una sola persona. Y hay una sola magistratura que es solitaria, que es una magistratura extraordinaria, que es el llamado dictador, ¿sí? Que lejos de ser lo que hoy concebimos como la palabra dictador, es, en lugar de ser el cúmulo de los defectos, es el cúmulo de las virtudes, ¿sí? La persona más honesta, la persona más sabia en todos los ámbitos, y el único que va a ser posible que Roma salga de un momento crítico, ¿sí? Generalmente son convocados en momento de crisis y su mandato no puede exceder los 6 meses. Creo que son anuales, en realidad la mayoría de las magistraturas son anuales, salvo las ordinarias, salvo la llamada censura, ¿sí? Que se eligen cada 5 años y tienen 1 año y medio de duración. Aguárdenme un segundito, porque hay un colega que me está llamando y
Bueno, discúlpenme, pero había un problema con un alumno que estaba reclamando una nota y como yo siempre concentro las notas, me lo estaban pidiendo. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Sí, profe. Ah, bueno, discúlpenme, pero sí, esto de estar a distancia se complica. Bueno, la pregunta 21 habla de la diferencia entre el ius y el fas. Ius lo debemos entender como el derecho puesto por el hombre, ¿sí? Como lo que hoy entendemos como derecho positivo, es la creación humana de derecho. En tanto que el fas está asociado al derecho divino, lo que le fue al hombre, o lo que le fue dicho al hombre de cómo debía comportarse. Generalmente eso se asocia con los mandatos divinos, que no tienen un origen cierto, pero son normas de conducta que le fueron impuestas al hombre a través del derecho consuetudinario, el comportamiento que se consideraba correcto, ¿sí? Por eso, en sus principios, el derecho romano está íntimamente ligado la religión con el derecho, ¿sí? Recién en la época de la República va a empezar a separarse la parte religiosa de la parte jurídica, ¿sí? Pero durante toda la monarquía es sumamente preponderante la vigencia del derecho divino sobre el derecho positivo, ¿sí? La pregunta 22 habla de los tres preceptos de derecho de Ulpiano, o la llamada tria precepta iura, y su importancia en el derecho romano. ¿Por qué es importante? Porque son las tres cosas a las cuales debe tender el derecho romano en su conjunto. El derecho romano, como todo derecho, valga la redundancia, debe propender ¿a qué? A dar a cada uno lo suyo, a no dañar al otro, y me falta una. ¿Cuál es? Hola, hola. Hola. ¿Se fueron todos? Ay, se me hizo una laguna, profesor. ¿Eh? Y eso que introducción. ¿Cuáles son los tres preceptos de Ulpiano? Dar a cada uno lo suyo. Exacto. Vivir honestamente. Sí, en realidad, si uno vive honestamente, ya con eso estaría suficiente, ¿no? Pero en realidad estaríamos en un estado ideal en el cual el derecho no tendría que operar. ¿Por qué? Porque si todos cumpliéramos con eso, no habría conflictos, no habría ningún tipo de conflicto. Ahora, como el mundo no es ideal y en el mundo hay conflictos, lo que debe tener el derecho es a restablecer ese orden, obligar a que todos vivan honestamente, que no dañen al otro y en su defecto, si se produce algo de eso, darle a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Por eso es la importancia en el derecho romano, porque va a marcar todo el contenido o a qué debe tender el derecho romano. La pregunta 23 habla de la reforma de Servio Tulio. La reforma de Servio Tulio tiene que ver con una reforma político-administrativa. Esa reforma político-administrativa va a nacer de la división de Roma en tribus territoriales en lugar de tribus étnicas. Va a dar origen a lo que hoy denominaríamos las circunscripciones electorales, ¿sí? Por las cuales va a dividir a Roma en tribus urbanas y en tribus rústicas. Además, es el creador del censo, dividiendo a Roma en clases sociales de acuerdo a los ingresos que tienen. Y de esos ingresos va a salir la representación que van a tener en los llamados comicios centuriados, en los cuales van a votar por centurias, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? Va a tener importancia porque va a facilitar la recaudación de dinero para Roma
y es lo que le va a permitir a Roma generar ingresos para futuras conquistas, ¿sí? Va a tender al desarrollo económico de Roma. La pregunta 24 habla de los modos originarios de adquirir el dominio por el ius gentium y el ius naturalis. Estos modos son esos que tienen esos nombres raros, ¿sí? En primer lugar van a tener la occupatio u ocupación, que es el equivalente de la usucapión en el ius civile. Como por el ius gentium y el ius naturalis no existe la usucapión, va a existir la ocupación. Por eso ya hablamos de ocupa. El ocupa que se comporta como un poseedor, desconoce la existencia de un dueño, ¿sí? Precisamente la quiere tener con ánimo de dueño. Además de la ocupación van a tener la accesión, ¿sí? La accesión física, por ejemplo, el aluvio, el abulcio, el albius derelictus, la insula influminanata, la mistura, la plumbatura, la confusio, la comistio, toda esa sarta de nombres raros que tenían, ¿sí? La pregunta 25 habla del ius post liminium y la ficción de la ley Cornelia. En realidad, ambas, a pesar de que el ius post liminium no se llama ficción, o no le pusieron el nombre de ficción, ambas son ficciones jurídicas. ¿Qué es una ficción jurídica? Es darle valor a una cosa sin que realmente lo tenga, o pensar que una cosa es así, aunque en realidad no lo sea. El llamado ius post liminium, o derecho más allá de los límites, es el que le permite a un ciudadano romano que ha caído prisionero del enemigo, que al escapar o ser liberado y transponer los límites de Roma, recupere no solo su libertad, sino que recupere también su condición de ingenuo. Y para que recuerden, ingenuo es aquel que habiendo nacido libre, nunca conoció la esclavitud, ¿sí? En cambio, si hiciéramos lo normal, diríamos que aquel que cayó prisionero y escapó es un liberto. Pero era mal pago para un ciudadano romano que fue a pelear por Roma, sufrió, y si pudo escapar, al volver a Roma, se fue como ciudadano de primera y vuelve como un ciudadano de segunda, un liberto, ¿sí? Entonces se le otorga no solo la libertad, sino también la ingenuidad, y recupera todos sus derechos con exclusión de aquellos que dependan de la posesión. ¿Qué quiere decir? La posesión sobre las cosas, porque es un señorío fáctico y no lo ha ejercido, y el matrimonio cuando fue realizado mediante el usus, ¿sí? Porque se ha interrumpido. ¿Estamos bien hasta ahí? Y por último, la ficción de la ley Cornelia fue creada para salvar los testamentos que contenían legados piadosos o legados a la iglesia. ¿Y qué era esta ficción de la ley Cornelia? Era suponer que si un ciudadano romano cae prisionero y muere, va a haber muerto antes de caer prisionero y por lo tanto su testamento va a ser plenamente válido. ¿Por qué? Porque la testamentificatio activa pide que el testador sea capaz al momento de dar testamento y capaz al momento de morir. Y si él cae en esclavitud, pierde esa capacidad, y si después muere, su testamento no es válido, va a morir con un testamento inválido, ¿sí? La pregunta 26 habla del comienzo de la existencia, los requisitos para ser tenido nacido con vida.
Habla de los sabinianos y los proculeyanos. Los requisitos para ser nacido con vida va a ser total desprendimiento del seno materno, forma humana y que llore al nacer. Con respecto a esto va a surgir una diferencia entre los sabinianos y los proculeyanos, que recién va a ser zanjada en la época de Justiniano, porque los proculeyanos decían que para ser tenido como nacido con vida una criatura, debía llorar al nacer, en tanto que los sabinianos decían que no era necesario que llorara, sino que bastaba con que emitiera cualquier signo de vida, mover las manos, abrir los ojos, ¿sí? Mover los pies, cualquier signo que denote vida, independientemente de que emita o no llanto, ¿sí? Con el tiempo, y definitivamente en la época de Justiniano, le va a dar la razón a los sabinianos y cualquier signo que denote vida va a ser tenido como el comienzo de la existencia. ¿Y qué forma o qué importancia tiene? El comienzo de la existencia determina la cristalización en cabeza de una persona de los derechos que podía tener en expectativa, por ejemplo, derechos sucesorios, que si nace los adquiere y aun cuando muera inmediatamente, los transmite a sus sucesores, ¿sí? Ahora, si nace muerto o si es alumbrado muerto, nunca nació, nunca existió y nunca perfeccionó derecho alguno, ni tampoco los va a transmitir, ¿sí? Ahí van a tener también asociado el tema de la conmorencia y la premorencia, ¿sí? Que es premorir es morir antes que, y conmorencia es morir conjuntamente con, y tiene que ver también con la transmisión de derechos entre las personas, ¿sí? La 27, la 28 y la 29 se vinculan porque habla de modos de ingresar a la familia, y precisamente la adopción y la abrogación son dos modos de entrar en la familia. Hay modos naturales y hay modos legales de ingresar a la familia. El modo natural es nacer de justas nupcias, o sea, nacer de un matrimonio romano que ha celebrado justas nupcias. Y los modos legales pueden ser la adopción, la abrogación, la legitimación y el matrimonio conventio in mano, ¿sí? La adopción es la incorporación de un alieni iuris que pasa de una familia a otra, en la misma situación jurídica. O sea, sale un alieni iuris de una familia y entra en condición de alieni iuris de otra. Las clases de adopciones son dos. Adopción plena, cuando es adoptado por un ascendiente de la familia. Ascendiente tiene que ser el abuelo, ¿sí? Y adopción menos plena es cuando es adoptado por cualquier otra persona. Ahí van a tener las formas en que se hizo, que fueron variando desde una ceremonia muy complicada, en la cual había 4 personas, ¿sí? El adoptante, el adoptado, el adquirente, el adoptante, el adoptado, quien lo entrega en adopción y un adquirente fiduciario, además de testigos, ¿sí? Hasta que en la época de Justiniano se hace simplemente por un rescripto príncipes o con la intervención de un magistrado. La abrogación es una forma muy particular de adopción, por eso está puesta aparte, pero es muy similar a la adopción. Pero acá lo que cambia es el carácter de la persona que entra de una familia en otra, porque entra un sui iuris juntamente con su familia, que sufre una capitis diminutio mínima y se incorpora en calidad de alieni iuris del pater que lo abroga. Sería como un matrimonio de familias, porque una familia es absorbida por la otra. Y se da cuando un pater family no tiene hijo varón en condiciones de sucederlo. Ya sea que no tiene
o que no tiene ninguno en condición de sucederlo por algún tipo de incapacidad. Entonces, incorpora a un paterfamily con su familia y se produce como un matrimonio de familias y confusión de patrimonio, porque se incorpora también el patrimonio. Y los requisitos que va a tener es que el paterfamily abrogante, o sea, el que incorpora al otro, sea mayor de 60 años y no tenga hijos varones en condiciones de sucederlo. Y además que pertenezca a la misma clase social o a una clase superior y que tenga un patrimonio superior al pater abrogado, para que esa abrogación no sea una simple integración o intención de ganar un patrimonio. ¿Sí? La pregunta 30 habla de los colegios sacerdotales. Ahí tienen una gran importancia, sobre todo en la época monárquica, a pesar de que se mantienen durante todo el Imperio Romano, pero tienen gran importancia a partir de esa época. Y van a tener el colegio de los pontífices, el colegio de los augures, el colegio de los feciales, el colegio de los flamines y el colegio de las vestales. El colegio de los pontífices es el más importante porque es el encargado de interpretar a las mores maiorum en caso de duda. El colegio de los augures son los que interpretan los augurios. El colegio de los feciales es el encargado de las relaciones exteriores romanas. ¿Por qué les parece que un colegio sacerdotal va a ser el encargado de las relaciones de Roma con otros estados? Porque en realidad cada estado va a tener sus dioses y hasta las guerras eran como un problema religioso. De hecho, la declaración de guerra la debía realizar un fecial a través de arrojar una lanza en territorio enemigo, ¿sí? Con lo cual quedaba, digamos, solemnemente declarada la guerra, ¿sí? Los flamines eran un colegio que se dedicaban al cuidado del culto capitolino y eran los encargados de realizar la ceremonia matrimonial de la confarreatio. Y el colegio de las vestales estaba dedicado a la diosa Vesta y estaba integrado por niñas a partir de los 7 años que se quedaban sirviendo a la diosa Vesta hasta los 30, algunos dicen 35 años, ¿sí? A partir de lo cual dejaban el colegio. Durante ese tiempo se debían mantener vírgenes. Algunos relatan, aunque no hay acuerdo en principio digo, que el colegio de las vestales sería preexistente a Roma. Otros dicen que fue creado en la época de Numa Pompilio, o sea, el segundo rey romano. Y que los que dicen que es anterior a Roma, relatan que Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, pertenecía a ese colegio y fue lapidada, muere lapidada, por haber violado la virginidad, por haber concebido a Rómulo y Remo, precisamente. ¿Sí? La pregunta 31 habla de los comicios, el concepto y las clases. Los comicios son los lugares donde el pueblo romano va a participar de alguna manera en las decisiones de Roma. Y ahí van a tener desde los comicios más antiguos, que son los llamados comicios calados o comicios curiados, que tienen origen en la monarquía, que son los encargados, entre otras cosas, de sacralizar ciertos actos, como por ejemplo la rogación, como por ejemplo el testamento ante los comicios calados, que es uno de los testamentos más antiguos.
que va a perder importancia a manos de los comicios centuriados que nacen con la reforma de Servio Tulio, que va a ser de los más importantes. Los comicios tribados, en los cuales se van a votar en base a la distribución de las tribus territoriales. Los comicios de la plebe o concilia plebis, que gradualmente van a cobrar gran importancia, sobre todo a partir de la Lex Hortensia, que hace aplicable los plebiscitos o resoluciones del concilia plebis a todos los habitantes de Roma. Esos serían los 4 más importantes. La pregunta 32 habla de las res extracomercio, el concepto y las clases. Res extracomercio son aquellas cosas que están fuera del comercio y lo pueden estar en un sentido absoluto o en un sentido relativo. En un sentido absoluto, podemos decir que los fundos romanos son exclusivos, ¿sí? O pueden ser adquiridos en forma exclusiva por los ciudadanos romanos. Por lo tanto, estarían relativamente fuera del comercio para aquellos que no son ciudadanos romanos. En sentido absoluto, son todas aquellas cosas que no pueden ser objeto de comercio por ninguna persona, ya sea que son porque son cosas comunes a todos o porque son cosas divinas. Por ejemplo, el aire, el agua, son cosas llamadas comunes a todos o res comunes omnium, porque podemos respirar pero no nos podemos aprovechar de todo el oxígeno, porque podemos captar las aguas de un río pero no podemos utilizarlo en forma exclusiva para nosotros, porque son de utilidad pública. Así las cosas divinas tampoco admiten la propiedad privada porque están dedicadas a los dioses, ¿sí? Ahí dentro de las cosas divinas van a tener las res religiosae, las res santae y las res sacrae. La pregunta 34 habla de la clasificación de las cosas, la diferencia entre frutos y productos, y habla, son dos cosas que se parecen, pero tienen una gran diferencia. Fruto es aquello que una cosa fructífera produce periódicamente sin alterar su sustancia ni cambiar su finalidad económica. ¿Qué quiere decir? La vaca da leche y el fruto de la vaca es la leche. Pero este hecho de que la vaca da leche no significa que la vaca se deteriora. Está bien, en algún momento va a dejar de darla, pero va a admitir un uso prolongado la vaca. ¿Sí? Nada es eterno. ¿Sí? Un árbol de manzanas da manzanas todos los años y algún día se va a secar, pero va a dar durante muchos años manzanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a poder fructificar, o sea, dar frutos, ya sea en forma natural, como estas que le dije recién, o los llamados frutos civiles, que están representados por los alquileres o los intereses, y que son los que las cosas producen civilmente, no naturalmente. ¿Por qué? Porque si yo alquilo una propiedad, voy a percibir el alquiler que la propiedad me brinda, y la propiedad va a seguir siendo mía y la voy a tener durante muchísimos años. Así también, si yo pongo dinero a intereses en el banco, si yo pongo 100 pesos, me irá dando interés, pero el capital siempre lo voy a tener, ¿sí? Con lo cual, lo que produce esos intereses o esos alquileres son los llamados frutos civiles. En cambio, producto es el resultado de la elaboración que hace el hombre transformando una cosa en otra. Por ejemplo, si yo tomo leche, puedo hacer queso o yogur, ¿sí? Y ese queso o yogur son productos, resultado de la elaboración que hizo el hombre sobre una cosa. ¿Se entiende la diferencia?
Hola, hola. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Esta pregunta, esta manumisión está repetida. La pregunta 39, patronato, concepto y efectos, se vincularía con la parte de... esta la voy a tachar ya porque... A ver si la puedo... No puedo modificarla. Bueno, patronato se vincula con las manumisiones porque precisamente patronato es un instituto creado por los romanos y que va a ser el que va a regular la relación entre el patrono y el liberto. O sea, aquel que era amo se convierte en patrono y aquel que era esclavo se convierte en liberto. Por eso se llama patronato. Se genera a través de la promesa juramentada del liberto, o promicia iurata liberti, y a través de él va a haber un conjunto de deberes, derechos entre las partes. En general, siempre más para el patrono que para el esclavo. Pero bueno, por ejemplo, el patrono tenía la obligación de convertirse en el tutor de los hijos menores del liberto si éste falleciere. Pero también tenía derecho a participar en la sucesión del liberto. Ahora el liberto además tenía las obligaciones de prestar ayuda económica y manual a su patrono en caso que éste la necesitara. ¿Sí? Con lo que ven es un conjunto de deberes derechos siempre más volcado para el lado del esclavo hoy liberto que para el lado del amo hoy patrono. La 37 tiene que ver también con las manumisiones y habla de las leyes que restringen las manumisiones en Roma. Ahí van a tener esencialmente dos. Una es la lex Aelia Sentia y la otra es la lex Fufia Caninia. La lex Aelia Sentia es aquella que prohíbe manumitir a los amos que tengan menos de 20 años y a los esclavos que tengan menos de 30. Manumitir a esclavos que hayan caído en la esclavitud por penas infamantes o manumitir en fraude a los acreedores. Y la lex Fufia Caninia es la que va a limitar las manumisiones solemnes por testamento, va a establecer una escala en función de los esclavos que tenga una persona, los que va a poder manumitir, pero establece un tope de 100 esclavos manumitidos por testamento, como tope máximo. Eso se hace para proteger el patrimonio hereditario. ¿Sí? La 38 va a hablar de los factores que alteran la capacidad en Roma. Y ahí vamos a tener como factores la edad, ¿sí? Las diferentes clases de edad, los infantes, los impúberes próximos a la infancia, los infantes próximos a la pubertad, los impúber próximos a la pubertad y los puber. Y los adultos que eran considerados aquellos que tenían más de 25 años, pero que era una división un poco ficticia porque en realidad el hecho de adquirir la mayoría de los 25 años no implicaba el cese de la patria potestad y una persona, o un romano mejor dicho, salvo que fuera emancipado, vivía eternamente bajo la patria potestad de su padre hasta que éste muriera. ¿Sí? En segundo lugar vamos a tener el sexo y tenemos que la mujer era considerada una incapaz absoluta de hecho. No podía actuar por sí misma salvo que quedara en condición de sui iuris. Y aún cuando quedaba en condición de sui iuris, en determinadas épocas de Roma se le aplica la tutela mulierem. En tercer lugar vamos a tener el honor civil o infamia, que es la infamia es acarreada por practicar algunas profesiones, por ejemplo, la profesión de gladiador o la profesión de actor, que eran consideradas profesiones infames o no para personas honorables. Y por último, el estado mental de las personas
que nos va a poder dar 3 variantes. Los furiosos, que son los dementes que pueden llegar a tener intervalos lúcidos, dentro de los cuales sus actos van a ser válidos. Los mentecaptus, o mentes cautivas, que son aquellos que tienen enajenada en forma permanente su razón y que no van a admitir ni intervalos lúcidos ni recuperación alguna, e incorporan otra etapa ellos, o otra clasificación, que es la de los pródigos, que son aquellos que dilapidan una parte importante de su patrimonio. Esto en función de cuidar el patrimonio familiar, y siempre y cuando tengan familia por la cual responder, ¿sí? Esto va a dar lugar a una figura que Vélez Sarsfield tampoco va a tomar en el código, y también debió ser incorporada a través de la reforma integral en el año 1968, a través de la figura de los inhabilitados del artículo 152 bis del Código Civil, ¿sí? Dentro de los cuales estaban los toxicómanos, los ebrios consuetudinarios, los que tenían enfermedades mentales sin llegar a los supuestos de la demencia, ¿sí? O aquellos que dilapiden parte importante de su patrimonio teniendo personas con respecto a las cuales deban rendir cuentas, ¿sí? La diferencia entre homo y persona es muy sencilla. Para estos factores que alteran la capacidad en Roma, tengan en cuenta que para suplir los problemas de la menor edad, existe la tutela para aquellos que no están bajo la patria potestad de nadie, y para aquellos que no están bajo la patria potestad de nadie y sufren alteraciones mentales, es creada la institución de la curatela. Ahora sí, con referencia a la pregunta 39, la diferencia entre homo y persona, ahí hablamos que el homo es un ente, el mero ente psicofísico, ¿sí? El hombre. Pero si a ese hombre lo rodeamos de circunstancias personales, configuramos a la persona. En realidad, persona, en sentido estricto, en Roma es concebida solamente el pater family. ¿Por qué? Porque debemos considerar que sea un hombre libre, ciudadano romano, y sui iuris, con lo cual nos da que solamente serían personas en sentido estricto los pater family, aun cuando se hace extensiva también a los fili. ¿Por qué? Porque persona es representarse. Se trata, o toma el nombre de una máscara que se usa para las representaciones teatrales. Entonces quiere decir que persona es aquel que puede representar en derecho, y los que no pueden representar en derecho son precisamente los fili. Solamente tienen representación propia los pater family. Por eso está considerada que solo los pater family serían personas. Los estatus que puede tener en Roma una persona son, primero y fundamental, el estado de hombre libre. En segundo lugar, el estado de ciudadano romano. Y en tercer lugar, la situación que un romano tiene dentro de una familia. Es lo que se llama status libertatis, status civitatis y status familiae. Cuando se pierde uno, ese uno que se pierde arrastra al de abajo. ¿Qué quiere decir? Si yo pierdo la libertad, pierdo el estado de ciudadano y pierdo el estado de familia. Si yo pierdo el estado de ciudadano, yéndome de Roma, voy a seguir siendo libre en el lugar que esté, pero voy a perder el estado de familia porque ya no voy a profesar el culto familiar, porque ya no estoy con mi familia, ¿sí? Ahora, si pierdo el estado de familia, solo pierdo ese estado porque puedo ser un hombre libre y un ciudadano romano, ¿sí? Hombre, cuando hablo hombre, hablo de género, ¿no? Y un ciudadano romano, pero perdí el estado de familia. Es lo que le pasa normalmente a una mujer cuando se casa y abandona a su familia para pasar a formar parte de la familia de su esposo, ¿sí? Esa pérdida del estatus de familia se realiza a través de la llamada detestatio aqua et ignus, la detestación del agua y el fuego, que es como la renuncia a realizar o a pertenecer al culto familiar. Y por último, la pregunta 40 está vinculada con los factores que alteraban la capacidad, o la anterior que habla de los estatus,
porque precisamente la capitis diminutio es la pérdida de cada uno de estos estatus. La capitis diminutio máxima es la pérdida de la libertad, que arrastra las otras dos. La capitis diminutio media es la pérdida de la ciudadanía, que va a arrastrar al estado de familia también. Y la capitis diminutio mínima es la pérdida del estado de familia, que no arrastra a ninguna, nada más que a ella. Aguárdenme un segundito porque quería consultar con mis compañeros una cosita para, en todo caso, decirle a ustedes. Perdón, hola, no me escuchaban. ¿Hasta ahora vinimos bien? Bueno, faltarían solamente, porque no estaban en el listado de preguntas, estoy viendo con mis compañeros a ver si podemos sacar algo del programa, ¿sí? Igualmente tenemos todavía la clase del viernes, o sea que se los puedo pasar como tema el viernes, ¿sí? Van a tener tiempo para verlo. Algo de lo que queremos sacar es algo que no está en el listado, por ejemplo, que son el procedimiento de administración de justicia en Roma, ¿sí? Pero, por las dudas, que no consensuemos o no nos autoricen, vamos a hacer un pequeño repasito hoy. Esperen que vamos a entrar en esto. Profe, ¿usted va a estar en febrero en las mesas, no, libres no, ¿cómo se dice? En los cursos de verano. Si la salud lo permite, sí. Espero no tener que llegar ahí, pero bueno. Pero traten de no llegar al verano, traten de poder rendirlo ahora. Hagan un esfuercito y traten de sacárselo, porque el verano, si tenemos que hacerlo presencial, es bastante denso. Si es presencial, yo no voy a ir. Por lo menos en verano no voy a ir porque mi salud no me lo va a permitir mucho. Ahora, si es así por plataforma, no habría problema. ¿Y cuántas preguntas son más o menos? No te escucho bien. En el oral, ¿cuántas preguntas son más o menos? No hay un tope de preguntas. Uno se va dando cuenta a medida que va haciendo preguntas. A lo mejor hay alumnos que con 4 preguntas vos te das cuenta que saben y chau. No hace falta preguntarle nada más. Hay otros que tenés que preguntarle porque le preguntás una cosa y no andan bien, le preguntás otra y no andan bien, le preguntás otra y no andan bien. Entonces hay que ir agotando porque no le puedo hacer 3 preguntas y lo he hecho. ¿Sí? Claro. Entonces hay que tener un poco más de paciencia. Vamos a hacer un pequeño repasito muy, muy rápido de esto. La unidad número 5 de sistemas procesales. ¿Sí? Recuerden que Roma va a tener 3 procesos de justicia. Uno son las llamadas legisactio,
otro es el llamado proceso formulario y otro es el llamado proceso extraordinario. En realidad las acciones de la ley, si bien se dicen que vendrían ya de la época de la monarquía, precisamente son reguladas más formalmente por la ley de las 12 tablas, ¿sí? Precisamente por las primeras 3 tablas de la ley. ¿Sí? Estas 3 etapas no son excluyentes. ¿Qué quiere decir? No que una desplaza a la otra y la otra desplaza a la otra, sino que conviven durante un determinado tiempo las acciones de la ley con el proceso formulario y el proceso formulario con el proceso extraordinario o extraordinario. ¿Sí? Tengan en cuenta que los dos primeros, las acciones de la ley, como el formulario, son de orden judicial privado. ¿Por qué? Porque van a ser árbitros los que van a resolver la cuestión y recién en el proceso extraordinario va a ser un funcionario estatal, el que sería un juez, el que va a dirimir la cuestión. ¿Sí? Ahí ustedes tienen en los cuadritos el procedimiento. ¿Por qué es un sistema de acciones? Porque precisamente actuar, la palabra acción es como poner en marcha algo, es poner en marcha un proceso. ¿Sí? Ahí les marca que la jurisdicción, en un principio y por largo tiempo, no fue un resorte del magistrado, sino que le corresponde solamente al magistrado dar el planteo jurídico, pero no resolver el caso. ¿Sí? Precisamente la etapa, en los dos procesos, tanto en el ex actio como en el formulario, la llamada etapa in iure, in iure o en derecho, es el encuadre jurídico de la cuestión, que lo va a dar el magistrado, pero que no va a resolver la cuestión, sino que lo va a habilitar la instancia, digamos, para que las personas reclamen ese derecho. Pero va a ser apud iudicem, o sea, ante el juzgador, que va a ser un juez privado, el que va a dar la resolución del conflicto. ¿Sí? Y recién a partir del siglo I después de Cristo va a ser una función del Estado la totalidad del proceso, que va a ser cumplida a través de funcionarios jueces. ¿Sí? Y recién entonces la jurisdicción va a ser semejante a lo que es en la actualidad, porque también el magistrado va a tener la facultad de emitir el llamado judicium o sentencia. ¿Sí? Bueno, ahí tiene las características de la legis actio: procedimiento solemne de carácter sacramental, proceso oral en todas sus fases, las 2 etapas, ¿sí? El tipo de acciones, ¿sí? En realidad acá, cuando habla de las primeras son de conocimiento o declarativas, son 13 esencialmente. ¿Por qué? Porque las 3 primeras que ustedes tienen en la placa, perdón, las 3 primeras que ustedes tienen en la placa se sintetizan en la primera. ¿Por qué? Porque es la legis actio per sacramento, in rem o in persona, pero es una sola que se desdobla. ¿Sí? La legis actio per iudicis postulatione es la acción para designar un árbitro, y la tercera es la legis actio per condictione. Las otras son acciones de ejecución para ejecutar una sentencia. La legis actio per manus iniectio, que es tomar a la persona del deudor, y la legis actio per pis noris capio, que es una acción que se realiza sin la intervención de ningún magistrado, es echar mano de una cosa propiedad del deudor. ¿Sí? Siempre, obviamente, como resultado de una sentencia anterior. Ahí tienen también cómo funciona. ¿Sí?
el cambio a la característica del procedimiento formulario es un sistema más flexible, ¿sí? Y existe una mayor participación del magistrado y del iudex en el proceso. Es un proceso de carácter público, descansa obviamente en la buena fe y la equidad, y es cuando comienza a separarse el ius del fas. Por eso deja de ser en parte solemne. También tiene una etapa in iure, una apud iudice, tiene vías de ejecución y tiene una protección jurídica especial. Acá lo importante es las fases de la fórmula, ¿sí? Tiene partes ordinarias y partes extraordinarias. La demonstratio, la intentio, la condenatio, la judicatio. Y tiene partes extraordinarias, que son las excepciones y las prescripciones, ¿sí? Acá tienen la categoría de las excepciones como medio de defensa procesal para oponerse al avance de una acción, ¿sí? Las perentorias que destruyen la acción y las dilatorias que solo paralizan la acción temporalmente. Después tienen las estipulaciones pretorianas, las misio imposiciones, las actio in iter restitutio. Y por último, el proceso extraordinario, que nace, ya les digo, a partir de la época del imperio. Va a constituir un cambio radical de lo público a lo privado. Perdón, al revés, de lo privado a lo público, porque lo que antes solucionaban los jueces que eran designados por las partes, ahora lo va a designar un magistrado que es un funcionario oficial. Van a hacer lo que se llama la reconvención o contrademanda. Fíjense qué avanzados. Va a aparecer la apelación contra la sentencia como recurso. Y la condena ya no es forzosamente pecuniaria y puede recaer sobre cosa determinada, ¿sí? Fíjense que la condena pecuniaria era lo que se llamaba litis a estimatio, o estimación de la litis. Ahí tienen las acciones civiles y honorarias, ¿sí? Repersecutorias penales y mixtas, privadas y populares, ciertas e inciertas. Eso no importaría mucho. El proceso penal en Roma. Pero eso no sería tan importante. Y con respecto a lo otro, la taberna, esperen que se me... ¿Dónde estás? Con respecto a esta parte, a la evolución posterior del derecho romano, tengan en cuenta que esa evolución se va a dar a partir de la desaparición de Justiniano y a través de la obra, en estos casos, de autores como
que fueron empleados por él, como por ejemplo Triboniano. Que si ustedes toman en cuenta la fecha en que nació, que es aproximada, era muy joven cuando colaboró con Justiniano. Van a tener ahí a figuras como Basilio el Macedonio, León el Sabio, las basílicas. Que precisamente Basilio el Macedonio es el padre de León el Sabio. León el Sabio es el que confecciona las basílicas y le pone ese nombre en honor a su padre. Después van a aparecer las escuelas de los glosadores, que va a tener importancia este tipo, Irnerio, la aparición de la Universidad de Bolonia. Van a aparecer las escuelas de los glosadores. El estudio exegético, ¿sí? Las 12 partidas de Alfonso el Sabio, perdón, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, Alfonso de Castilla, que es en base a lo que se va a estructurar el derecho español. Esto es previo a la reconquista de toda España. Esta figurita es Dionisio Godofredo, que es un representante de la escuela francesa del siglo XVI, que va a ser el que va a elaborar la mayor obra sobre la recopilación de Justiniano y le va a dar el nombre de Corpus Iuris Civile, allá por el año 1583, si no me equivoco, ¿sí? Y que va a dar pie para la posterior elaboración de todo, va a ser la base de todo el derecho civil occidental no sajón, que se va a ver representado principalmente en el Código Civil de Napoleón, ¿sí? Que precisamente dice Napoleón que la verdadera gloria de él no es haber ganado 40 batallas, porque Waterloo, que fue su derrota, donde él es tomado prisionero, va a empañar el recuerdo de tantas victorias. Lo único que no van a poder olvidar y va a vivir eternamente es el Código Civil de Napoleón, que va a tener gran importancia en nuestro Código Civil, ya que Vélez Sarsfield va a tomar cerca de 1000 artículos en forma literal de ese Código de Napoleón. Código de Napoleón en el cual tuvo gran importancia esta persona, que es Friedrich Karl von Savigny, ¿sí? Y que se va a ver reflejado luego en el Código Civil argentino. Este autor va a tener gran importancia sobre el pensamiento de Vélez Sarsfield, en el cual va también a tener importancia el trabajo de un autor brasileño llamado Freitas, que realiza un proyecto de código civil brasilero llamado El Esbozo, porque esbozo es tomado como proyecto, sí, es borrador, digamos. El esbozo de Freitas es tomado también por Vélez Sarsfield para redactar nuestro código. Y por último llegamos al Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual no desaparece la esencia romana, sino que se ve en algunos casos fortalecida por la incorporación de algunas figuras que fueron desdeñadas por Vélez Sarsfield en la redacción del código. Por ejemplo, cuando trata de los derechos reales de superficie, ¿sí? Que Vélez Sarsfield no los incorpora y fueron incorporados solamente para las superficies forestales a través de una ley especial. También el nuevo Código Civil va a incorporar los llamados nuevos derechos reales, como los tiempos compartidos o los cementerios parque. Y va a incorporar en
el tema de capacidad, va a salir de ese esquema rígido que implanta Vélez Sarsfield de la capacidad, de la incapacidad absoluta, y va a hablar de lo que se llama capacidad progresiva, que va a establecer diferentes grados de capacidad para diferentes hechos en la vida de una persona. ¿Sí? Bueno, creo que más o menos con esto tienen una idea medianamente... ¿dónde estamos? Medianamente general de todo lo que vimos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Esto va a confirmar el viernes si lo toma, profe. El viernes voy a confirmar a ver qué hacemos con lo que sacamos, ¿sí? Yo por la duda le di un pantallazo general de esas dos unidades medio al galope, pero ustedes tienen los power de eso, así que en el caso de que no se saquen, ustedes pueden hacer un repasito respecto a eso. Bueno, Bueno, niños y niñas de la patria, los dejo, si Dios quiere, hasta el día viernes. Gracias, profe. Gracias por estar. A usted. Chau, chau, nos vemos.